Doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, y es actualmente directora del CIEMAD en el Instituto Politécnico Nacional. Entre otras actividades, ella es bióloga, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, realizó tanto su doctorado como el postdoctorado en Francia, en primer lugar en la Universidad de Marsella II y en segundo lugar en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Actualmente, como señalaba, es directora del CIEMAD y, entre otras actividades, ha desarrollado como coordinadora científica por México para el Observatorio de Mares y Costas de la organización Jacques Cousteau, así como diversas actividades de asesoría en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, en la Semarnat. En materia de océanos y costas, durante más de 10 años, se ha desempeñado como asesora externa en organismos internacionales como son la UNESCO, la UNEP, la ONU y la UNIDO, en temas de ordenamiento marino, manejo integrado de costas, construcción de capacidades en América Latina en zona costera, gobernanza del Golfo de México, aguas costeras continentales y políticas públicas, entre otros. Sin más, le doy la palabra a la doctora Norma Patricia Muñoz. Bien, buenos días. Bienvenidos de nuevo cuenta al Instituto. Yo voy a hablar sobre sequía y cambio climático y voy a darles una presentación más general de lo que sucede en nuestro país. La voy a ir hilvanando. No voy a hablar ya en profundidad de sequía porque el ingeniero así lo ha hecho. Sin embargo, sí es importante mencionar y señalar a la sequía como un fenómeno que nos va a tener consecuencias, que va a dar consecuencias en el país particularmente sobre aspectos también de desertificación. Y el aspecto fundamental de la sequía, que es la producción de alimentos, hablaremos de seguridad alimentaria, y bueno, vamos a terminar por ahí con unos datos. Voy a iniciar, y como tenemos un público multidisciplinario, interdisciplinario, y que no todos están empapados del tema de cambio climático, yo simplemente quiero mencionarles que de hace unos años para acá, bueno, hemos venido hablando de cambio climático, calentamiento global, como en otros países lo han llamado más particularmente, y que hay por lo menos dos tendencias internacionales a definir el cambio climático, cuál es su consecuencia y su causa. Algunos dicen que la causa es cíclica, que el planeta ha tenido este tipo de fenómenos a lo largo de su historia, otros dicen que no, que es mezclado con la actividad del hombre. Lo que sí es muy cierto es que en los últimos 50 años hemos visto cambios muy drásticos en lo que es la salud del planeta. De tal manera que no vamos a buscar culpables, sino vamos a buscar cómo poder resolver el problema, cómo contribuir a nivel internacional, obviamente nacional, partiendo de ir construyendo cómo vamos a enfrentar el cambio climático. Estas son definiciones que por supuesto dan la Convención Marco de Cambio Climático. Ustedes saben que radica en Naciones Unidas y que está conformado por un gran grupo de países, instituciones, científicos, y que México tiene, por supuesto, un lugar preponderante en este campo. Las consecuencias del cambio climático, pues todo el mundo las ha escuchado, son fundamentalmente estas que vemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay parte de lo que son el clima, que es donde viene la parte de la sequía. Van a sufrir mucho las zonas costeras a nivel global, particularmente México es muy sensible por estar en la franja intertropical, y se prevé que quien sufra más sea el Golfo de México y no la parte Pacífico y Golfo de California. Eso es lo que mencionamos, que las actividades humanas han incidido los últimos 50 años fuertemente. ¿Y por qué? Hemos contribuido mucho con los gases, con la emisión de gases a la atmósfera. Hemos talado en este país en los últimos 50 años más del 50% de la zona boscosa del país, con todo aquello que conlleva. Nuestras prácticas agropecuarias generalmente no están bien gestionadas, en muchos lugares son prácticas muy rudimentarias, en otros lugares son muy tecnificadas. Utilizamos más nuestros recursos hídricos, eso se ha dicho en todos los foros. La agricultura utiliza una gran cantidad de agua canalizada en canales que pierden hasta el 35 y 40% del agua, y muchos dicen, bueno, se pierde en los canales de conducción, pero al final de cuentas recargan los acuíferos. Sin embargo, hay otros problemas que no simplemente son tan sencillos. Y obviamente el incremento en las grandes ciudades de vehículos que nos llevan a tener problemas. El panorama global para el 2020
digamos, en lo general, que son los impactos del cambio climático, pues ustedes los ven aquí, no hay que repetírselos, está fundamentalmente dirigido a la parte agrícola, a la parte de sequía, a la parte del estrés hídrico, a la baja productividad, y para el 2080 pues tendremos, sobre todo en países que van a sufrir mucho, lo vamos a ver en un mapa, en el continente africano, México no es la excepción, estamos en esa franja semiárida que compartimos con algunos países de otros continentes y que por supuesto pues vamos a tener un grave problema de estrés hídrico si no tomamos acciones pronto. Luego vamos a los objetivos globales para la humanidad y entonces estos también están vinculados al hambre, ¿no? Cuántas personas en el mundo padecen hambre, la agricultura de nueva cuenta para mitigar este fenómeno y la agricultura sustentable que ahora se está implementando mucho en nuestro país. ¿Y por qué el cambio climático? ¿Por qué tanto hablamos de cambio climático? Bueno, pues porque este fenómeno ha venido afectando, por supuesto, la producción de alimentos, porque impacta a nuestros estados costeros fuertemente y porque impacta a nivel global la producción de alimentos. Y ahora, bueno, vamos a la sequía. No hablaré más profundamente de la sequía, sin embargo, en términos generales, es una disponibilidad de agua que se puede considerar una anomalía, digamos una anomalía climatológica, meteorológica, y entonces consideramos que hay sequía cuando el agua no es suficiente para abastecer los sistemas, tanto los ecosistemas naturales como el caso de las necesidades de los seres humanos. Y entonces tenemos, como lo dijo el maestro Lassi, pues que la causa principal de cualquier sequía es la falta de lluvia. Y estos patrones de lluvia se han modificado fuertemente por el calentamiento global. ¿Cuántas veces escuchamos decir, es que antes no llovía tanto, es que antes llovía más, es que aquí no era tan seco y no hacía tanto calor? Cuando la sequía perdura, estamos frente a una sequía hidrológica. Si no puede ser temporal, simplemente no llovió, pero el siguiente semestre o el siguiente año llueve y se recupera el nivel del manto freático, el nivel de las cuencas, de los ríos, etcétera. Y en caso de que sea muy permanente y casos extremos, llegamos a la aridez. En nuestro país hay muchas zonas áridas en las cuales ya prácticamente no contamos con agua. Este es un ejemplo y esta es una radiografía de nuestro país. Y lo vamos a ver en un mapa más fácilmente. Fíjense bien, nuestro país en relación al recurso agua, el agua natural disponible, digamos, en agua subterránea, en los ríos, etcétera, la distribución del agua en la zona norte del país, hay muy poca agua. Sin embargo, el Producto Interno Bruto y la mayoría de la población vive en el norte. Qué ilógico, ¿verdad? Si uno pensaría, ¿por qué si hay poca agua y hay mucha gente, el Producto Interno Bruto es el más alto del país? Justamente por las prácticas de producción. Y sin embargo, en el sur, nosotros tenemos, el sur y sureste, pues siempre se ha caracterizado por tener las catástrofes de inundaciones. ¿Dónde hay más problemas de agua? Y lo hemos vivido en los últimos años, pues justamente en Tabasco, ¿no?, que es una de las regiones que ha sufrido muchísimo, y en algunas otras regiones. La península de Yucatán se escapa un poco porque la península no tiene ríos superficiales. La península tiene uno solo en toda su extensión, de tal manera que el agua subterránea es mucho más difícil identificar qué está pasando ahí abajo. Bueno, este es el panorama de México, y sin embargo, mire, en el norte, para poder generar el 3.8% del Producto Interno Bruto, consumimos el 70% de agua nacional. Algunos dicen que el 80, el 85 más o menos. Y sin embargo, cuando nosotros hacemos una comparación entre la agricultura de riego y la agricultura de temporal, vemos que para poder producir entre 20 y 30 millones de hectáreas, que yo cultive entre 20 y 30 millones de hectáreas, con 13% de las personas laboralmente activas, pues voy a utilizar el 33% de agua subterránea para riego y voy a mejorar mi práctica agrícola en relación a la de temporal solamente en un 2.2 y un 3.6. No es significativo y nos estamos acabando los mantos, nos estamos acabando los acuíferos, cada vez tenemos mayor presencia de acuíferos sobreexplotados cerca de ciudades donde generalmente son grandes productores. Y bueno, aquí viene la desertificación, que es una consecuencia también de muchas prácticas que nosotros hemos hecho, principalmente la tala,
mal uso de suelo para la agricultura, vamos perdiendo, cultivamos en las laderas, se nos va el suelo, etcétera, y entonces nos enfrentamos a la desertificación. Y esto es un problema a nivel mundial, no solamente de México. Aquí tenemos un mapa donde vemos que las 2/3 partes de la superficie de México se encuentran en la zona árida del mundo. Entonces, pues no es extraño que nosotros toda la parte centro-norte, buena parte de la centro-norte del país, pues sea una zona totalmente árida. Y aquí tenemos el mapa ya ilustrado, donde ustedes pueden ver que toda la parte de amarillo, esta es la parte que está sujeta a un estrés hídrico en algún momento de la historia anual de este país, y en el cual concurre lo que mencionaba hace poco, el 77% de la población, con un 87% de generación del Producto Interno Bruto, contrario a lo que sucede en la parte sur-sureste de nuestro país, en donde el PIB pues, es muy bajo, y tenemos el 69% de agua disponible. Aquí es como consumimos y se distribuye el agua. Ustedes, por ejemplo, ven esta columna blanca, es lo que tenemos de agua disponible en forma natural. Y lo otro es por distribución, es decir, la llevamos por distribución hacia la zona, y entonces pues vemos que en el norte, evidentemente, pues hay poca agua natural, que casi en algunas zonas se compara. Imagínense que en Ensenada el agua llega desde Mexicali, por tubería, recorre toda la franja del corredor de Tijuana-Ensenada, simplemente por tubería, y esto pues es una situación complicada. ¿Qué repercute para nosotros el no tener suficiente producción alimentaria por cuestión de la sequía? Pues tenemos un problema de seguridad alimentaria. Y esto es lo que se define como seguridad alimentaria. ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Está disponible? ¿Cómo nos llega? ¿Qué costo tiene? Etcétera. Y entonces nos vamos al concepto de seguridad alimentaria, y que es cuando todas las personas tienen acceso a los alimentos en cualquier momento, una cantidad suficiente, segura para sus necesidades, y también en los hogares significa que todos los miembros de la familia pueden tener acceso a la alimentación. Incluye como mínimo el acceso a alimentos nutricionalmente adecuados y a la capacidad para adquirir esos alimentos. Y entonces aquí tenemos una comparación entre lo que es la inseguridad alimentaria y la seguridad alimentaria, producto de esa generación en el campo de los alimentos suficientes, no solamente agrícolas, sino también, por supuesto, pecuarios. Y si ustedes ven, pues hay muchas razones, como la pérdida de áreas agrícolas, es muy importante, la desertificación, sobreexplotación, escasez de agua, todas relacionadas con el problema de la sequía, con el problema del agua, de la disponibilidad, del uso, etcétera. Aquí tenemos un mapa en el cual, fíjense ustedes, tenemos el PIB agropecuario. ¿Cuáles son los estados que contribuyen fuertemente a la producción agrícola en este país? Pues son, obviamente, Sonora, Sinaloa, son los más altos, si ustedes se ven aquí, 25 y 20. Por aquí tenemos a Jalisco, y luego tenemos aquí a Michoacán y Veracruz, esta parte de aquí. El resto del país contribuye muy poco con la producción agrícola y con el PIB agrícola del país. Y aquí tenemos, si vamos por vertientes, pues la vertiente del Pacífico tiene el 50% de la producción agrícola, se produce justamente en la región del Pacífico con estos dos estados, Jalisco y Michoacán. Y la producción tradicional se da en el sur. La producción tradicional se refiere a las prácticas tradicionales, ancestrales, antiguas, etcétera, y aquí prácticamente es una alta tecnificación de la producción agrícola. Y aquí tenemos, por ejemplo, la producción por habitante. Volvemos a ver que el norte del país generalmente es el poderoso, digamos, en la parte agrícola, sin embargo es la parte más seca de nuestro país. ¿Cómo lo hacen, no? Y aquí tenemos la presión hídrica. En rojo tenemos toda la presión de la parte centro-norte del país, una alta presión hídrica permanente al 47%, contra una baja presión hídrica en todo lo que es la parte desde Veracruz, y aquí vemos prácticamente Guerrero hasta todo el sur del país. Este es el panorama de México desde el punto de vista agua. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo somos capaces de llegar a lo que acaban de publicar en el Economista? Es un documento en inglés,
del 2012, muy reciente, de ahora de agosto, en el cual México está en un muy buen lugar en relación al índice de seguridad alimentaria global. La selección de indicadores en los que se basa esta gráfica que le voy a presentar adelante, esta tabla, está en la asequibilidad, la disponibilidad y calidad y seguridad de los alimentos. Y entonces nos vamos a la tabla en la cual tenemos 105 países que fueron seleccionados para el estudio y México se encuentra en el lugar número 30. Es decir, que tenemos una alta seguridad alimentaria. ¿Qué sucede entonces? Pues que tenemos alta seguridad pero mal distribuida. O sea, somos capaces de producir, pero no somos capaces de distribuirla equitativamente. Y si nos vamos por ingreso per cápita, nos vamos a encontrar con que México está incluido en los ingresos medio superior. Y aquí, pues México está ocupando el tercer lugar en esta tabla. Y si vamos a la anterior, ven quiénes son los primeros países que tienen seguridad alimentaria alta: Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Francia, los Países Bajos, Austria, Suiza, Canadá, etcétera. Y el último aquí lo vemos: el Congo, Chad, Burundi, Haití, Madagascar, etcétera. O sea, no estamos mal en producción y en seguridad, con todos los indicadores, pero no está bien distribuido. Y ese es el problema de la pobreza que nosotros vemos en nuestro país. Los impactos relevantes para México, obviamente el cambio climático, ustedes los ven aquí, la presentación seguramente se van a quedar aquí, se las van a mandar en disco, yo no lo sé, pero no hay ninguna necesidad de que copien, es simplemente todo lo que ustedes ya conocen, ¿no?, de los relevantes para México, y tenemos propuestas de respuesta y solución. Estos son a nivel nacional, a corto y mediano plazo, y pueden ir desde el incremento de la productividad en estados costeros. Los estados costeros los hemos utilizado únicamente ¿para qué? Pues para el turismo. El turismo es depredador, bajo los conceptos en los cuales estamos desarrollando, del modelo que hemos copiado de sol y playa, ¿sí?, en el cual es un turismo pues bastante agresivo, porque lo que hay son enormes hoteles pegados a la playa, porque nos gusta genialmente llegar a la playa, meter el pie al salir de la cama, no es padrísimo, pero no vemos cuáles son las consecuencias de estar construyendo así. Y después tenemos que incluir la variable de cambio climático en la producción de alimentos a corto, mediano y largo plazo, y somos cortoplacistas aquí. Sí, lo vemos, hay problemas, están identificados, pero vamos a planear para mañana. Planear a 50 años es imposible. ¿Por qué? Porque pues nos vamos cortando cada 3 o 6 años, ¿no? Y bueno, así hay una gran cantidad de propuestas que se han identificado para el caso de México. Las energías alternativas es otro ejemplo. México tiene un enorme potencial, la energía maremotriz, nadie ha entrado por ahí. Los indonesios están trabajando fuertemente en ello, y pues es un grupo de cientos de islas y están trabajando en conjunto. Nosotros somos un solo país enorme y no podemos hacerlo realmente como debemos hacerlo. Fomentar el uso de agua en la agricultura es importante. El Programa Nacional Hídrico pues ya se nos terminó, ¿no?, como está planeado. Ya estamos en el 2012, ¿verdad, doctor? Usted se ríe, pero el doctor que trabaja esta parte también de producción alimentaria, pues se ríe porque sabe que ya se acabó el programa y pues no hubo nada, o sea, no hay resultados fehacientes de que hayamos cambiado ni nuestras prácticas, ni tampoco las políticas, ni nada de lo que hemos hecho, y ahí seguimos. Modernización y tecnificación del riego. Cuando alguien le dice, tienes que meter riego por goteo, uy, es re caro. No, pero ¿para qué me meto en eso? Si mi abuela hace 70 años así lo hacía, Sinaloa, ¿no?, caso que se había resistido, ahora ya hay una gran cantidad de riego por goteo. Decía, pero ¿para qué si mi abuelo también producía? Pues sí, lo que pasa es que la cantidad de agua y la población que había en esa época, pues no era la misma que ahora. Tecnologías alternativas para el cultivo. Y terminamos con esto. México, la gran imagen. ¿Qué queremos para nuestro país? Esta es una imagen de lo que tenemos en el país, riego y temporal. ¿Cómo va a afectar el cambio climático y cómo está afectando y cómo lo vamos a enfrentar? Esta es parte de lo que es la población y su producción
y sus presiones. Aquí tenemos algunos ejemplos de producción tanto pesquera como agrícola como pecuaria, y por supuesto, pues todas estas son las presiones del agua. Y pues les dejo esta imagen y les dejo el trabajo para que vayan pensando y actuando, porque pues si pensamos durante 50 años, cuando ustedes tengan la edad que yo tengo, pues a lo mejor van a tener la 10ª parte de lo que nosotros tenemos el día de hoy. Si no enfrentamos verdaderamente esto, que independientemente de que seamos o no responsables como seres humanos, tenemos el problema enfrente y tenemos que atacarlo. Muchas gracias.